Hola a ti, prepárase porque hoy nos vamos a sumergir en Equivalión. Uf, qué interesante. Un libro fascinante que nos abre las puertas a la filosofía de la sabiduría antigua de Egipto y Grecia. Exacto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ideas de hace miles de años Miles de años. pueden seguir resonando hoy en día? Es realmente asombroso. La verdad es que sí. El Kybalión no pretende imponernos dogmas, No. sino ofrecernos una perspectiva diferente, Ajá. una forma de comprender la realidad, continuar ideas aparentemente contradictorias. Es como si nos diera una llave Una llave. para acceder a un conocimiento secreto. Totalmente. Y lo que lo hace aún más intrigante Es intrigante. es su historia, Sí. transmitida oralmente durante siglos, envuelta en un halo de misterio, Utilizando la alquimia y la astrología como un velo protector, como un velo. el Kybalión nos revela los 7 principios herméticos, 7 principios. los pilares de esta filosofía que nos invita a mirar el mundo con otros ojos. Suena complejo. Un poco sí. Pero estoy seguro de que con tu ayuda Por supuesto. podremos desentrañarlos. Seguro. Empecemos por el primero. Ve. El principio de mentalismo. El principio de mentalismo. El todo es mente. El universo es mental, afirma el Kybalión. Así ¿Cómo podemos comprender esta idea tan radical? Es sin duda un concepto revolucionario. Ya. Imagina que nuestra mente es capaz de crear imágenes, ¿verdad? Sí, claro. El principio de mentalismo nos lleva a una escala inimaginable, Inimaginable. afirmando que el universo entero es una creación mental, ¿Eh? pero emanada de la mente infinita del todo. Espera, espera. Me estás diciendo que la realidad que percibimos no es más que una proyección de la mente universal. En cierto modo, sí, Como si viviéramos en una especie de sueño cósmico. podríamos decirlo así. Madre mía. Y lo más fascinante Es fascinante. es que el Kybalión habla de la transmutación mental, Ajá. la posibilidad de cambiar las condiciones del universo, Sí, incluyendo la materia y la energía, a través de procesos mentales. Eso sí que es fuerte. Cambiar la realidad con el poder de la mente. Suena ciencia ficción. suena ciencia ficción, pero ¿Hay alguna evidencia que respalde esta idea? el Kybalión lo relaciona con los fenómenos psíquicos, Fenómenos psíquicos. como la telepatía o la telequinesis, considerándolos como formas de transmutación mental. O sea, Piensa por un momento si nuestra mente puede influir en nuestro propio cuerpo. claro, ¿No podría, en teoría, extender esa influencia al mundo exterior? no sé qué pensar. Es complejo. Es una idea muy potente y me deja con más preguntas que respuestas. Es normal. Pero sigamos adelante. ¿Qué nos dice el siguiente principio, el de correspondencia? Este principio nos habla de la interconexión entre los diferentes planos de existencia, el físico, el mental y el espiritual. Ya. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, reza el Kybalión. Ajá. Lo que ocurre en un plano se refleja en los demás. Un juego de espejos cósmicos. Podríamos decirlo así. ¿Puedes darnos algún ejemplo para que lo veamos más claro? Claro, el Kybalión utiliza una analogía muy interesante. A ver. Estudiar la mónada y comprenderéis al arcángel. ¿Cómo? Es decir, que si entendemos un nivel de la realidad, podemos obtener la clave para comprender otro. Entiendo. Observando lo pequeño, podemos vislumbrar lo grande. Ya veo. Es como si al estudiar una hormiga pudiéramos comprender el funcionamiento de una colmena entera. Exactamente. Y lo que es aún más importante, este principio nos recuerda que todo en el universo está interconectado. Todo conectado. Nuestras acciones en este plano terrenal tienen repercusiones en otros niveles de la realidad. Sin duda. Es una idea que invita a la reflexión sin duda. Totalmente. Y hablando de conexiones, el tercer principio, la polaridad, también nos habla de cómo las cosas aparentemente opuestas sean relacionadas, ¿verdad? Así es, el Kybalión afirma que todo es dual, todo tiene polos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. O sea, Es decir, los opuestos son, en realidad, extremos de una misma cosa, ya. que se diferencian solo por su intensidad, como el calor y el frío, que son solo diferentes grados de temperatura, Exacto. o el amor y el odio, que son dos caras de la misma moneda. Perfecto. Lo interesante es que al comprender este principio podemos transformar estados mentales negativos en positivos. Es uno de los puntos clave. El Kybalión nos habla de la posibilidad de transmutar el odio en amor, por ejemplo. Yes. Transformar nuestros sentimientos con la mente. Suena casi a alquimia emocional. Podríamos decirlo así. Pero ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Imagina que sientes miedo ante una situación. En lugar de dejarte dominar por el miedo, podrías intentar identificar su opuesto, la valentía. Ajá. Y poco a poco desplazar tu energía mental hacia ese extremo.
Es un enfoque fascinante. ¿Será? Cambiar la perspectiva para cambiar la emoción. Exacto. Y hablando de cambio, el siguiente principio, el de ritmo, nos habla de la naturaleza cíclica de todas las cosas, ¿verdad? Todo fluye y refluye. Dice la unidad. Este principio nos habla de cómo todo en el universo está en constante movimiento, En movimiento. en un flujo y reflujo entre polos opuestos, ¿Cómo? como las olas del mar o las estaciones del año. Y en nuestra propia vida experimentamos este principio del ritmo a través de las emociones, ¿no? Pasamos por ciclos de entusiasmo y depresión, de valentía y miedo. Efectivamente, todos hemos sentido esa oscilación emocional, Sí. esos altibajos que marcan nuestras vidas. Sí, claro. Pero el Kybalión nos dice que los maestros herméticos han encontrado la forma de escapar a los efectos negativos de este ritmo. Escapar del vaivén emocional. ¿Cómo lo hacen? Han descubierto la ley de neutralización. ¿Ley de qué? La ley de neutralización Vale. que les permite elevarse a un plano superior de conciencia Ajá. y evitar ser arrastrados por la oscilación del péndulo. Ya. En lugar de ser controlados por el ritmo, lo dominan. Dominar las emociones. Eso sí que sería un superpoder. Sería un superpoder. ¿Crees que es algo que todos podemos aprender? El Kybalión sugiere que sí, Sí. aunque requiere un alto grado de autoconocimiento, Autoconocimiento. de Sí. control mental. Ya veo. Pero antes de adentrarnos en cómo lograr esa maestría, me gustaría hacerte una pregunta. Adelante. De todos los principios que hemos visto hasta ahora, De todos. ¿cuál te ha parecido más intrigante? Uy, qué difícil. Ah, La verdad es que todos me han parecido fascinantes. ya. Pero si tuviera que elegir uno, Uno. diría que la idea del universo como una creación mental me ha dejado pensando. Es un concepto potente, ¿verdad? Totalmente pensar que todo lo que percibimos, Todo. desde las estrellas hasta la brina de hierba más pequeña, La brisna de hierba. existe en la mente del todo. En la mente del todo. Es un concepto que te hace replantearte tu lugar en el mundo. Sin duda. Y precisamente hablando de esta idea del universo mental, Del universo mental, el Kybalión nos presenta una paradoja una paradoja. que no puedo dejar de darle vuelta. Ah, sí. Nos dice que desde la perspectiva absoluta del todo, el universo es una ilusión, un sueño. Un sueño. Pero desde nuestra limitada perspectiva humana, el universo es real y debemos actuar como tal. Es una paradoja complicada, Sí. pero a la vez llena de sabiduría. Esa paradoja, aunque compleja, nos ofrece una sabiduría profunda. Profunda. Reconocer la naturaleza ilusoria del universo desde la perspectiva del todo no significa negar nuestra propia realidad, No. sino comprender que existe una realidad superior Superior. que trasciende nuestra limitada percepción. Exactamente. Entiendo, es como cuando vemos una película. Ajá. Sabemos que no es real, pero aún así nos emocionamos con la historia, ¿verdad? Claro. De la misma manera debemos vivir en este mundo e interactuar con él, aunque sepamos que existe una realidad superior. Exacto. No se trata de negar la realidad, sino de comprender su naturaleza, Su naturaleza. sus leyes para actuar con mayor sabiduría. La sabiduría. El Kybalión nos anima a usar la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, Interesante. para transmutar lo indeseable en algo valioso. Es un concepto muy poderoso. O sea que nuestro conocimiento de la realidad, De la realidad. de sus leyes, nos da el poder de transformarla. No somos simples marionetas del destino, No. sino que tenemos el potencial de convertirnos en directores de nuestra propia vida. Exacto. Así es. Y para ello, comprender la naturaleza mental del universo es fundamental. Fundamental. Si todo es mental, Todo mental. la mente se convierte en la herramienta más poderosa que tenemos para dar forma a nuestra realidad. Sin duda. Y hablando de la mente del todo, El todo. el Kybalión nos presenta otra idea que me ha dejado fascinado. Sí. Todo está en el todo y el todo está en todo. Es una frase que da que pensar. ¿Cómo podemos comprender esta frase tan enigmática? Es un concepto que apunta a la inmanencia del todo en cada parte del universo. La inmanencia. Imagina a un autor como Shakespeare, ¿verdad? Sí, Él existe en cada uno de sus personajes, claro. aunque también existe más allá de ellos. Ya. De forma similar, el todo existe en cada ser, en cada partícula del universo. En cada partícula. Mismo, pero también lo trasciende Es una imagen muy potente que nos conecta con lo divino. con lo divino. Con la idea de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Más grande. ¿Y cómo se relaciona esta idea con la creación del universo? Buena pregunta. El Kybalión habla de los procesos de involución y evolución. La involución es el proceso por el cual el todo se envuelve en su creación, Ajá. proyectando su voluntad en el principio femenino de la naturaleza para dar inicio al proceso creativo. De la naturaleza.
Es como si un artista se sumergiera en su obra olvidándose de todo lo O demás. sea que la creación del universo comienza con una concentración de la mente divina, Concentración. con la proyección de la voluntad del todo. Exacto. Y una vez que la creación ha alcanzado su punto más denso, Más denso. comienza el proceso de evolución. Evolución. Es el retorno gradual a la fuente, la reabsorción en el todo. La reabsorción. Es como si el artista, tras finalizar su obra, volviera a la realidad llevando consigo la experiencia de la creación. Una buena metáfora. Entonces la evolución es el camino de regreso al hogar, al origen. Un camino de crecimiento y desarrollo Crecimiento. que nos lleva de vuelta a la unidad con el todo. A la unidad. Es una visión esperanzadora que nos invita a ver la vida como un viaje de aprendizaje y crecimiento, De aprendizaje. con un destino último de unidad y plenitud. Unidad y plenitud. Y nos recuerda que aunque el camino pueda ser largo y a veces difícil, A veces difícil. estamos acompañados por la mente infinita del todo El todo. que nos guía y nos sostiene. Siempre presente. Hemos recorrido un largo camino explorando el Kybalión Un largo camino. y hemos encontrado una sabiduría ancestral Ancestral. que nos invita a ver el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos. Con nuevos ojos. Nos queda un último principio por descubrir, El último el principio de género. de género. Y siento curiosidad por saber qué nos depara. El principio de género es uno de los más interesantes. Y a la vez más controvertidos de la filosofía hermética. Controvertidos, Para comprenderlo en profundidad, en profundidad, debemos adentrarnos en la naturaleza dual de la mente. Dual. en la interacción entre el principio masculino y el principio femenino en el plano mental. Me intriga cómo este principio puede ayudarnos a comprender mejor nuestra propia mente Nuestra propia mente y a utilizar su poder de manera más eficaz. más eficaz. Es posible que esta dualidad de la que hablas se relacione con la creatividad. Es una excelente pregunta. Sí. De hecho, el Kybalión nos enseña que para que haya creación, ¿Creación? ya sea a nivel universal o en nuestra propia mente, Que en nuestra mente. es necesaria la interacción armoniosa de estos dos principios, Estos dos principios. masculino y femenino. Ya veo. Adentrémonos en este último principio. Venga, me interesa. El Kybalión nos habla del género en un sentido más amplio que el simple sexo biológico. Más amplio. Se refiere a la energía creadora que se manifiesta en todos los planos de la existencia En todos los planos. y que opera a través de dos polos, el masculino y el femenino. Entiendo, no se trata de hombre y mujer, No. sino de dos fuerzas complementarias. Complementarias. Dos principios